¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche nos acompaña en el estudio de la licenciada Ruth López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches al público que siempre está pendiente de tu programa. Y hay varios temas que vamos a abordar pues esta noche, sobre todo la última reforma en la Asamblea, penúltima porque no fue en la plenaria de esta semana, sino en la anterior, la modalidad de votación en el exterior para las próximas elecciones. Hay que decirlo, en el tema de la diáspora ya había varios intentos de que los salvadoreños del exterior votaran. Me acuerdo que se habilitó unas urnas en el país, en el Estadio Mágico González en su momento, vinieron, luego voto postal y otro tipo de iniciativas, pero al final con una participación muy baja, no representativa de este sector. Muy limitada. Sí. Sí, efectivamente, el voto de los salvadoreños desde el exterior ha sido paulatino su garantía, es decir, no ha sido fácil también cómo cada una de estas comunidades desde el exterior, de los salvadoreños, sobre todo los que residen en Estados Unidos, que han sido de las comunidades más organizadas, han luchado porque se les garantice este derecho. La primera experiencia fue justamente la que ya relataba, cuando se instalaron juntas receptoras de votos en el estadio, ¿no? Y entonces había que venir a San Salvador, sí, había que venir a El Salvador para emitir el sufragio. Esa fue una etapa ya por el 2009. Luego, parte de esta cooperación tan importante y del esfuerzo que se hizo desde organismos internacionales, particularmente el caso de PNUD, apoyó mucho la promoción, la elaboración y la promoción de una ley que fue la primera ley de voto desde el exterior, ya para el ejercicio desde el exterior de los salvadoreños residentes allá. Y entonces en ese caso, se adoptó la modalidad postal. Esa modalidad postal fue adoptada tanto para el 2019 como para el 2014. Okay. ¿Qué pasó? En medio de todo esto, hubo una inconstitucionalidad que fue interpuesta por ciudadanos como tú, como yo, salvadoreños, que reclamaban de que la modalidad postal y bajo la ley que estaba en ese momento vigente, no solo permitía votar en ese caso para las elecciones presidenciales y que no se le daba la oportunidad a los salvadoreños de votar en las elecciones de consejos municipales y de asamblea legislativa. Entonces vino la Sala de lo Constitucional y emitió una sentencia que decía que debían estar todo dispuesto para el 2018 y que en todo caso, si no, tenía que estar dispuesto para las elecciones del 2021. La Asamblea Legislativa se tardó muchísimo en emitir una resolución y allá por finales del 2020 hubo una gran discusión porque se promovía una ley, se aprobaba otra y finalmente esto llegó a una controversia constitucional donde la Sala de lo Constitucional dio por no cumplido porque sí hubo regulaciones que se emitieron en ese momento, pero le faltaban elementos. Yo recuerdo perfectamente que en diciembre del 2020, del 2019, incluso el presidente de la República llegó a vetar. Allá estamos hablando de enero del 2020, el presidente de la República llegó a vetar uno de estos esfuerzos legislativos. La ley no era la mejor, pero era muy interesante este veto porque decía y se basaba en que los salvadoreños desde el exterior tenían que poder votar para los consejos municipales, porque la Asamblea lo que había pedido era que se difiriera, que quedara para un siguiente proceso electoral la elección de los salvadoreños en los consejos municipales. Correcto. Resulta que hoy lo que tenemos es una ley aprobada sin consejos municipales. Sin consejos municipales, pero sigo en esta historia muy rápidamente. Resulta que de estas grandes diferencias, al final yo he planteado y lo ratifico, que si no hubiese sido por estas diferencias y estas controversias y todo esto, los salvadoreños hubieran podido votar perfectamente para la elección del 2021. Y no se le garantizó por un pulso de poder,
porque por un lado el presidente de la República quería desde ese momento el voto electrónico y además que se estableciera el voto para consejos municipales, y por el otro la Asamblea Legislativa tratando de diferir el voto de los consejos municipales para una elección posterior. Había una discusión sobre si no podían postularse, si podían postularse. Yo siempre he mantenido y lo sostengo que siempre los salvadoreños residentes en el exterior se han podido postular, y hay sobrados ejemplos de eso. Sí, claro. Resulta que al final la Asamblea le dio la Sala de lo Constitucional, en seguimiento de sus sentencias, le dio un plazo a la Asamblea Legislativa para que emitiera un decreto solucionando todos estos, ¿verdad?, vacíos, sobre todo el tema del sufragio pasivo. Al final, ¿en qué terminó esto? Bueno, terminó en que la Asamblea Legislativa, la nueva Asamblea Legislativa, en septiembre del 2021, emitió una regulación bastante deficiente. Todos sabíamos que tenía un carácter temporal, transitorio, porque era realmente una regulación muy mala. Y posteriormente, pues, apareció este sistema de consultas que dijeron los diputados que habían hecho, hasta que tenemos este anteproyecto que todavía no está sancionado, al menos no está publicado, no se sabe si está publicado o no, al menos hasta el momento en el que estamos dando esta entrevista no ha sido publicada en el Diario Oficial, esta nueva regulación. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, esta ley establece dos modalidades de votación. El voto postal quedó en el recuerdo. En este caso estamos hablando de un voto remoto por internet y de un voto presencial automatizado. ¿Qué significa eso? Que van a llegar a un centro de votación, un consulado, con máquina, una embajada. un consulado, una embajada o cualquier otro lugar que el tribunal establezca. No necesariamente tiene que ser una sede diplomática. Eso es importante. Entonces, los salvadoreños pueden llegar a un lugar, o sea, pueden hacerlo por vía remota o pueden hacerlo por vía presencial, pero no es discrecional. Es decir, un grupo de la población salvadoreña que vive en el exterior o que está en el exterior, que ya no es lo mismo, ya vamos a aclarar eso, puede hacerlo vía remota o puede hacerlo por esta otra vía en los centros de votación. ¿Qué es lo que hizo la Asamblea? Separó en dos grupos estas poblaciones. Los que tienen dirección en el exterior, si tú tienes dirección en Maryland, si tienes una dirección allá en Toronto, si tienes donde sea que tenga una dirección que no sea en el territorio nacional, pues entonces estas personas pueden votar vía remota, es decir, por internet. Si tiene una dirección en el territorio nacional, ya sea en Huayúa, en Jocoro, donde sea, pues entonces tiene que votar vía presencial, es decir, tiene que acudir a estos centros de votación que va a establecer el Tribunal Supremo Electoral en cualquiera de estas sedes que hemos conversado, y va a emitir ahí su sufragio. Pero además, no solo se vota con DUI, también se vota con pasaporte. Y la población que tiene pasaporte, es decir, que no tiene DUI, o bueno, eso es una interpretación que estoy haciendo yo, porque realmente la ley no hace esa distinción. La ley no le dice, mire, usted puede votar con pasaporte, lo que la ley le dice, perdón, es usted puede votar con pasaporte o con DUI, pero no le dice que si tiene DUI, tiene que utilizar el DUI. Ahora, si decía Jorge Villacorta un día esto que lo entrevistamos, DUI vigente mata pasaporte, decía. Ahora vamos a hablar de eso. O sea, esas características, eso de qué es lo que prevalece, eso no está establecido en la ley. Y yo creo que es importante porque entonces yo puedo presentarme, si estoy en Australia, podría presentarme con mi pasaporte y a lo mejor tengo mi DUI con dirección en Australia. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una y otra cosa? Bueno, la voluntad del elector. Y por eso es tan importante el tema del empadronamiento, Eduardo, que es una discusión que podemos abordar en unos minutos cuando termine de explicar esta situación. Con el tema del pasaporte, fíjese que según la Dirección General de Migración y Extranjería, decía en el mes de julio que habían más de 363,000 pasaportes sin respaldo de DUI. Es decir, son personas que cuando sacaron su pasaporte después del 2007, y atención con esta fecha, pues lo sacaron sin DUI, ¿no? Sí, porque además la ley no lo exige. Usted llega a sacar su pasaporte con su partida de nacimiento, ¿sí? No tiene que llevar el DUI. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que
no le dice que los que van a votar con pasaporte es porque no tienen DUI. Simplemente le dice que puede votar con pasaporte. Me explico, y eso es una dificultad que tiene la ley, que se ha observado en la ley. Pero además, miren, pasaportes hay aquí, bueno, no sé, la Dirección General de Migración y Extranjería creo que sería la más idónea para decirlo, pero los pasaportes tienen ya más, creo que de un siglo, de haber sido establecidos por primera vez. Entonces, ¿desde cuándo podrían estar vencidos los pasaportes? ¿Es de la década de los 80, de la década de los 70, de la década de los 60? Si yo me fui en el año 80 de El Salvador, pues yo no voy a tener DUI. A lo mejor me ocupé de tener un DUI en el exterior y hice el trámite, pero puede ser que no, porque nunca me hizo falta. Entonces, esta persona podría votar con pasaporte. Y ahí es un problema porque la misma Dirección General de Migración y Extranjería hacía referencia a pasaportes clase A, clase B, clase C, clase D. Ahorita estamos en unas libretas D, sí, pero por supuesto no son las únicas libretas que han existido. Entonces, todo este sistema para integrar a las personas en el registro electoral. Será complicado. Es complejo, no porque no se puedan pasar las bases de datos. Si pasar las bases de datos con un clic se hace. Ahora, pasar la base de datos de migración, pasar de datos de... La del RNPN ya está. Sí. Ya está. Sí. El tema es la de migración, sí, porque esto implica la verificación de cada una de estas personas que no tienen, por ejemplo, un respaldo de DUI para la emisión de su pasaporte. Mire, esto en organización electoral es complejo, pero además es muy delicado. Ahora, pero hay un filtro que alguien no pueda votar, por ejemplo, vota con DUI, vota con pasaporte. Bueno, mire, en primer lugar, ya creo que aquí nos vamos a entrar un poquito rápido, ¿verdad? El tema de esta otra tema de las modalidades, porque fíjese que la ley establece que quien vote de manera remota tiene que hacerlo durante 30 días antes del día de la elección, hasta el día de la elección. Ahora, esa persona que va a votar de esa manera solo puede hacerlo si tiene su dirección en el exterior. Correcto. Ese grupo, a mí honestamente, no me preocupa si se establecen los candados y las medidas de seguridad apropiadas para asegurar que quien vote es quien dice ser. Es decir, eso significa que no existe un fraude informático, significa que no hay un hacker por el medio, significa un conjunto de medidas de seguridad. Un preregistro de la persona. Un preregistro de la persona, que eso no está establecido en la ley, sí, que además han dicho que no se puede hacer, y esto por eso es bien delicado. Y otra cosa son los que van a votar de manera presencial. Ahora, de manera presencial, y le digo porque me han escrito muchas personas y me preguntan, bueno, ¿puede votar entonces de manera presencial en el exterior y también votar en el país? Es difícil porque tendría que votar en el mismo lugar, pero además tiene que saber que es delito. Es decir, es un delito electoral y por tanto ya hay gente que ha querido votar 2 veces aquí en el territorio nacional, un vigilante que quiera votar en un lugar y que después aparece en otro, y hay gente que ha sido procesada por eso. Igual ocurre con el exterior. Ahora, el problema esencial está, Eduardo, en que un salvadoreño con su dirección en el exterior, todavía no hemos hablado del problema de los DUI vencidos y de los pasaportes vencidos, que es un problema de seguridad y de integridad en el registro electoral. Pero bueno, si nosotros tenemos estos salvadoreños que van a tener su dirección en el país y que pueden votar en el exterior, no significa que estos salvadoreños residan en el exterior. Puede ser que usted fue de vacaciones, puede ser que usted esté en una beca, puede ser. Entonces usted llega y ese día le agarraron las elecciones allá. Usted tendría que estar en el padrón electoral de ese lugar. ¿Cómo el tribunal sabe dónde está usted? ¿Cómo el tribunal sabe cuántos salvadoreños son para cuántas máquinas va a habilitar de votación? ¿Cómo el tribunal sabe la capacidad de local que necesita para albergar a toda esa cantidad de personas? Eso no lo sabe el tribunal, no lo sabe Migración. Migración le puede decir al tribunal, mire, yo tengo identificado que hay tantas personas que salieron por esta puerta y que dijeron que iban a tal lugar, pero la movilidad no puede establecerla porque además está ocurriendo fuera del territorio nacional. Entonces ahí es donde hay realmente, no sé si es un desconocimiento
de la Comisión de Reformas Electorales y de las autoridades, porque realmente es un tema más que lógico. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, en responsabilidad, debiera requerir las reformas necesarias precisamente para poder establecer esto. Si usted no sabe cuántas personas van a votar en un centro de votación, en primer lugar, no sabe si va a instalar o no va a instalar el centro de votación, porque como ya dijimos que no solo es en consulado y en embajadas, que puede ser en cualquier lugar, tendría que habilitarse en cada lugar donde pudiera existir un salvadoreño, y esto implica una cantidad de recursos impresionante. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar analizando este tema. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Quizás una de las preguntas es, decíamos, uno de los temas importantes es el padrón electoral, que bueno, en nuestro país se ha hablado mucho, que las personas fallecidas, la importancia de la depuración, mucho más complicado o complejo puede resultar el caso de un padrón en el exterior. Esto, me imagino, le compete por ley al Tribunal Supremo Electoral. Por Constitución. O por Constitución. El artículo 77 establece que el registro electoral solo lo puede hacer y está a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, de ahí, dicho lo que hemos estado comentando, ¿verdad?, sobre la importancia de que el tribunal sepa quiénes son los que van a votar, cuántos son los que van a votar, es que se insiste en la necesidad de un padrón. El padrón no es un tema caprichoso, es que precisamente permite saber la cantidad de electores esperada en cada centro de votación. Y esto es muy relevante en términos de organización y de presupuesto. El tribunal en estos momentos está ciego porque no sabe, es decir, está totalmente con sus ojos vendados porque no sabe la cantidad de salvadoreños que va a tener que tendría que esperar en cada centro. ¿Cómo establecer que en un lugar van a ser 300 los electores aproximadamente y que en otro lugar pueden ser 7,000 o 10,000 electores? Hasta la misma coordinación con la seguridad nacional de esos países en los que va a estar instalado el centro de votación, que es una cosa normal, es un proceso normal que se sigue en todas las elecciones de todos los países que tienen esta modalidad presencial, es necesaria. Otro elemento es el tema de los documentos vencidos. Yo creo que desafortunadamente no hay una apuesta por tratar de renovar los documentos y por tratar de que los salvadoreños tengan su identidad, su identificación vigente. No solo pasaporte vencido, sino no solo DUI vencido, sino también pasaporte vencido. O sea, lo que debiera procurar un Estado que tiene sus ciudadanos fuera del territorio nacional es asegurar que puedan tener su derecho a la identidad garantizado y no con un documento vencido, porque aquí estamos hablando de las elecciones, pero el documento no solo sirve para votar, es decir, hay lugares donde el documento le permite a los salvadoreños también identificarse. Por tanto, lo que debiera haber es una apuesta seria tanto para la renovación de pasaportes como para la renovación de los documentos únicos de identidad. Y si no hay renovación, pues también, o sea, si se agota este proceso de renovación, también para la emisión del documento que identifique adecuadamente a los salvadoreños, en este caso que viven en el exterior. Y voy a insistir, esta ley no solo es para los salvadoreños residentes en el exterior, es para los salvadoreños que puedan estar fuera. Y por eso se vuelve mucho más relevante la existencia de un padrón, porque los que tienen dirección en el territorio nacional, pues entonces hay que extraerlos del territorio nacional porque no podrían votar aquí. Pues pero ¿cómo sabe el Estado si estas personas van a regresar el día antes de la elección? No lo sabe. ¿Por qué? Porque no hay un empadronamiento. A mí me ha llamado mucho la atención declaraciones de diputados que parecen desconocer el sistema y la Comisión de Reformas Electorales al menos debiera conocer el sistema, porque han asegurado de que no es problema el tema del padrón porque el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas Naturales, por ejemplo, sabe quiénes están afuera. Sabe quiénes están afuera si, solo si tienen una dirección en el exterior. O sea, es tan legal.
Claro, bueno, no necesariamente porque la condición migratoria no tiene nada que ver con esto, pero lo que Pero es sí más es fácil cierto, tener una identificación o un pero sí es contacto en ese cierto sentido. exactamente que podría ser un mecanismo más fácil de poder, o hay personas que tienen, por ejemplo, una relación, una comunicación con la embajada, también es cierto, pero ese no es la mayoría de los salvadoreños ni de la mayoría de los ciudadanos que les toca emigrar de un país y que pierden esa conexión con sus autoridades. Ahora, en cuanto al tema de la seguridad de este proceso, obviamente el Tribunal Supremo Electoral no tiene la capacidad para mandar delegados del tribunal a hacer una verificación y dar seguimiento. Tiene que haber una subcontratación, la misma ley le faculta, para que sean empresas especialistas en sistemas que puedan dar un seguimiento y monitoreo a todo este proceso. A ver, yo creo que una de las situaciones que viene a agravar todo esto es justamente que la Asamblea le resta facultades al Tribunal Supremo Electoral. Le resta facultades porque le dice no puede hacer un padrón, como si es la Asamblea la que va a organizar la elección. Y después dice, y es bien llamativo porque después dice, todos los problemas los tendrá que resolver el tribunal. Sí, pero eso depende del marco legal que tenga. O sea, incluso el Tribunal Supremo Electoral habría que pensar si pudiera inaplicar algunas de las regulaciones, porque realmente lo que se está provocando no solo es un tema de seguridad, de incertidumbre, que ya sería un problema, sino también un tema logístico. Yo creo, o sea, el tema de cuánto presupuesto se podrá establecer bajo estas condiciones para un próximo proceso electoral, habría que ver si el Ministerio de Hacienda está en condiciones. Yo no sé si le consultaron, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda y le dijeron, mire, no sabemos cuántos electores van a votar, no sabemos cuántos centros de votación, no sabemos cuánto va a tener que alquilar el tribunal, no sabemos además cuántas máquinas va a comprar. Digo, porque las finanzas públicas no están tan holgadas que se diga. Entonces, en los mecanismos de seguridad hay diferentes puntos de seguridad que se establecen en un proceso electoral. En primer lugar, desde la postulación, desde la inscripción de candidaturas, estamos hablando de ya la postulación, la inscripción de las candidaturas, todo el proceso para impresión de papeletas, por ejemplo. Pero uno de los elementos más importantes de un proceso es el establecimiento de un registro electoral confiable, que pueda tener sus procesos de depuración, pero que además estén incorporados las personas que tienen que estar y que no estén quienes tienen que estar. Es decir, que puedan votar aquellos que realmente tienen derechos a votar. Por ejemplo, imagínense hay personas donde les piden que se renuncie a la ciudadanía salvadoreña para poder optar por una ciudadanía en el exterior. Hay situaciones que son así. Sí. Hay países que lo exigen, es parte de su regulación interna. Los salvadoreños renuncian, pero se quedan con su DUI. ¿Sí? Esta persona ya hizo un trámite de renuncia ante la Dirección General de Migración y Extranjería, se hace el proceso de renuncia, se conoce por parte de las autoridades de justicia y seguridad y se excluye del registro electoral. Pero esa persona, por ejemplo, si tenía su dirección en La Libertad, vamos a poner un municipio en Antiguo Cuscatlán, se podría presentar en ese país en el centro de votación y poder votar. O sea, esto no es un tema menudo, Eduardo, es un tema muy complejo porque, insisto, uno de los pilares de la transparencia de cualquier proceso electoral es el registro electoral. Si usted no tiene un registro electoral confiable, si además hay postulaciones que no cumplen con los requisitos, si además de eso no tiene una autoridad que le controle el proceso electoral y que brinde las garantías necesarias, y si además tiene una regulación que le impide a esa misma autoridad ejercer todas sus funciones, pues entonces usted va a tener un proceso viciado. Ahora, se espera que la cantidad de salvadoreños en el exterior pues aumente considerablemente, porque hay que decirlo, es muy poca la participación que actualmente se tiene. Y no es un tema solo del Salvador, o sea, México, Perú, se ven otros casos de ciudadanos con mucha presencia en Estados Unidos o Europa, en este caso hacia Sudamérica, donde la participación es muy baja y la inversión es muy alta. Así es. Claro, sí se tiene que dar todo el apoyo porque son salvadoreños y tienen que participar, pero hay que hacer las evaluaciones que sea conforme a lo que se está invirtiendo para que realmente pues ellos que están allá tengan la oportunidad de hacerlo y las condiciones sobre todo para lograrlo. Así es, y le voy a decir una cosa, mire, no está en cuestión
el derecho de los salvadoreños residentes o que estén en el exterior a votar. Sin embargo, a mí me llama la atención, por ejemplo, los incumplimientos que tiene esta misma ley que se ha aprobado con la sentencia 156-2012 que ya le decía, porque hoy ya al presidente parece que se le olvidó que vetó una ley precisamente por esta situación, ¿verdad? Porque no se le garantiza a los salvadoreños residentes en el exterior votar por consejos municipales. Ni siquiera a los salvadoreños que tienen DUI con dirección en el país, que no entiendo cuál sería la razón por la cual no se les habilita justamente al ejercicio del sufragio, en este caso activo. Entonces, uno le llama la atención porque aquí hay un incumplimiento de la sentencia. Pero claro, o sea, aquí me llama, insisto, muchísimo la atención cómo se incumple esta sentencia y además se justifica. Y se dice, no, es que es muy complejo, no, o sea, esto no es un tema de complejidad es todo esto, ¿no? Complejidad es todo esto y se tiene que armar un diseño para todo y un sistema para todo esto. Entonces, parece que ahí existe una intención de manipulación electoral. Y con esto voy a referirme también al tema de cargar a todos los votos que emitan los salvadoreños que voten con pasaporte, que es un número indeterminado, y de los salvadoreños que tengan DUI con dirección en el exterior, cargados a San Salvador. Simplemente, y escuchaba una entrevista de ayer de unas diputadas que decían porque no se puede establecer el arraigo. Mentira, sí se puede establecer un arraigo. Es decir, en primer lugar, por el lugar de nacimiento. Se puede establecer el arraigo por la última dirección conocida dentro del país, antes de cambiar su dirección al exterior. Y si nunca vivió en el exterior, y si nunca tuvo o si no nació en El Salvador, pues entonces ahí sí tendría que ser el San Salvador, porque en ese caso hay un registro especial que está establecido según la ley transitoria, con un registro especial que todos los salvadoreños que nacen fuera del territorio nacional estarán inscritos ahí. Entonces, insisto, llama mucho la atención cómo se incumple la sentencia, pero que además cómo se manipula, porque yo no tengo otra razón para pensar de por qué se están cargando todos los votos de los salvadoreños que tengan dirección en el exterior, que son más de 579,000 personas en estos momentos y va a aumentar, y las personas que tengan pasaporte, que voten con pasaporte, que no se sabe en estos momentos cuántos son. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos, tenemos más temas que abordar sobre este tema. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ruth, ¿tiene usted los datos para compartirnos de las votaciones que se han tenido desde el exterior? Pues obviamente bajo la modalidad que se tenía antes de esta reforma. Por supuesto. En el 2014 fueron dos vueltas. Voy a tocar nada más que la primera vuelta, ¿no? Por temas de tiempo. En el 2014 se empadronaron 10.337 salvadoreños residentes en el exterior. Eran personas que tenían su DUI con dirección en el exterior. En este caso, de estos, votaron 2.721 en la primera vuelta y 2.706 en la segunda, para que nos quede de dato. En el 2019 se empadronaron 5.948. De estos 5.948 votaron 3.808. Es decir, hubo un incremento en este caso de la participación y de la proporción de la incorporación y del voto. Ahora, yo no dudo que vaya a incrementar la cantidad de votación. Creo que no va a ser la esperada. ¿Por qué? Porque también en países donde ha habido voto electrónico, por ejemplo, y voto por internet particularmente, estoy hablando del caso de Panamá y estoy hablando del caso de México, tampoco es que la cantidad ha sido exponencial. Eso no es cierto.
siempre hay un grupo de salvadoreños y de personas que no residen en el territorio nacional, pues claro que tienen mucho interés en la vida política nacional, pero eso no significa que vaya a ser de miles, de decenas de miles, no lo creo. Por eso es tan importante el empadronamiento, porque cuántas máquinas, yo vuelvo otra vez, cuántas máquinas va a tener que comprar el Tribunal Supremo Electoral para que voten los salvadoreños en Los Ángeles. ¿Para qué? Para que lleguen 1000. ¿Cuál será la mayoría de la modalidad a votar? Digamos, con las características y con la poca o mucha información que se tiene de los que están duizados. Mire, y eso pasaporte. depende del lugar. Eso depende del lugar, de los tipos de migración que hay en cada país. O sea, uno por lo general se ubica en Estados Unidos. ¿Qué se iba a decir? Es que está la mayoría. Por lo general, claro, se ubica en Estados Unidos porque es el país receptor por excelencia de nuestra migración. Sí. Bueno, solo este año se ha sabido que más de 97,000 salvadoreños han sido detenidos en la frontera sur. El año pasado fueron un poquito más de 98,000. Entonces, sigue siendo el principal lugar de recepción de nuestros salvadoreños, de nuestros compatriotas que desafortunadamente ni ahora ni antes han encontrado una oportunidad en el territorio nacional para quedarse. Entonces, pero ¿cuántos son en cada estado? ¿Cuántos son en cada lugar? Eso no se sabe. Es decir, cuando un salvadoreño migra, bueno, y hay que hacer la diferencia porque algunos son detenidos y otros pasan sin ser detenidos, esa cifra es algo que todavía nosotros desconocemos, ¿no? Pero pueden salir incluso con vía Guatemala o con vía México, pero ¿cuántos saben dentro del territorio nacional las autoridades que han llegado hasta allá y que han pasado frontera? Es decir, por eso insisto, el tema del empadronamiento no es caprichoso. Aquí era, si lo que querían era facilitarle el sufragio a los salvadoreños residentes en el exterior, esto no solo implica la modalidad, también hay que hacer un equilibrio con la seguridad y con la transparencia. Insisto, al Tribunal Supremo Electoral esta ley le limita sus facultades, porque le dice que no puede organizar, prácticamente le dice, mire, usted no puede hacer un listado, no puede establecer dónde van a estar estas personas, no puede hacer un proceso de comprobación. O sea, creo que es bastante irresponsable y creo que parte del desconocimiento por no pensar que puede ser de la mala fe de los diputados. Ahora sí tiene una papa caliente el Tribunal Supremo Electoral, por lo menos hasta ahora no se han pronunciado como organismo colegiado para hablar sobre la aplicación de esta modalidad, más que alguna u otra declaración que la prensa ha abordado a algunos funcionarios, pero digamos una posición institucional de este cambio no ha habido. Mire, de este último cambio no, claro, por ejemplo el magistrado Noel Orellana había expresado ya por el mes de agosto que estaban contra el tiempo y creo que es un tema también de responsabilidad de la autoridad electoral. De manera muy seria acudieron a la Comisión de Reformas Electorales cuando se les preguntó, ellos expusieron claramente cuáles eran las deficiencias que tenía aquel proyecto, deficiencias que no fueron superadas y que además fueron incrementadas, ¿verdad? Porque ese es otro de los puntos. Entonces creo que en este sentido el tribunal tendrá que emitir su pronunciamiento y sobre todo ponerse a organizar las elecciones. Mire, el tribunal siempre organizaba elecciones, ¿no? O sea, el tribunal si en algo tiene experiencia, yo tengo mucha crítica hacia el tribunal en el ámbito jurisdiccional porque no ha cumplido con su función de tribunal, ¿verdad? Para dirimir y además para garantizar esa igualdad en la contienda a partir de detener, por ejemplo, la propaganda adelantada, las campañas utilizando fondos públicos o el tema de asegurar la transparencia de los fondos que manejan los partidos políticos a través de sus donaciones. No ha sido vehemente, por ejemplo, en el tema de sancionar a aquellos partidos que no han proveído la información desde el 2018, nosotros no vemos un proceso de este tipo, pero realmente es una institución que tiene personal de muchísima experiencia y que hace elecciones, que ha hecho elecciones durante todo este tiempo. Claro, las dificultades técnicas en este caso incrementa notablemente, Eduardo, es decir, aquí estamos... se está evaluando, por ejemplo, el tema tecnológico. O sea, la prueba de vida. Dice la ley que se tiene que emitir una prueba de vida. ¿Qué es una prueba de vida? ¿Cuáles son los límites de esa prueba de vida? ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se contrasta la identidad de una persona? ¿Tendrá que ser porque yo mando el DUI sin que me tengan que ver por una cámara? ¿De qué manera se va a establecer? Eso no se sabe. Y bueno, tendrá que quedar a discreción del tribunal. Y yo creo que aquí los organismos internacionales serán un buen apoyo o tendrían que ser un buen apoyo para el Tribunal Supremo Electoral.
Ahora, un aspecto clave que se ha tenido siempre en los procesos electorales será la observación electoral. El mismo presidente de la Asamblea Legislativa se refería un día de estos y él decía que vengan los organismos. Nosotros estamos abiertos, decía, a que pueda revisarse, a que pueda darse un seguimiento desde el principio de todo esto para que después no hayan cuestionamientos o señalamientos de todo cómo se va desarrollando. La observación electoral es uno tanto nacional como internacional, porque no solo es internacionalmente, también nacionalmente se establecen seguimientos y se establecen misiones de observación. Insisto, no solo internacional, sino también nacional. Es otro de los pilares de la transparencia de los procesos electorales. Es decir, un proceso electoral descansa sobre distintos pilares y uno de estos, ya lo hemos abordado, el registro electoral, y otro es precisamente la observación nacional e internacional. Claro, los organismos internacionales dependen de financiamiento, de si tienen fondos para mandar especialistas, cuánto tiempo van a estar, qué tipo de apoyo se va a implementar, etc. Ahora, nacionalmente, las universidades han hecho un buen trabajo durante tiempo y también las organizaciones de la sociedad civil han establecido mecanismos también de observación y de verificación y seguimiento de los procesos electorales. Claro, en el tema tecnológico implica un reto, porque el tema es que aquí ninguna empresa le va a dar los códigos fuentes y además con la misma Junta de Vigilancia, que es el órgano más plural que existe en nuestro país, porque es donde se reúnen todos los partidos políticos inscritos en el país, pues entonces debieran facilitarse también los mecanismos de seguimiento, de verificación y de comprobación, porque la Junta de Vigilancia tiene constitucionalmente establecido también esta misión de verificación y construcción del registro electoral, y eso se hace desde la Junta de Vigilancia Electoral. Entonces, qué bueno que se establezcan estos mecanismos y que todo el que quiera, ¿verdad?, pero ahí hay que tener en cuenta desde cuándo inicia el proceso electoral. Tradicionalmente, cuando se habla de proceso electoral, se habla como si diera inicio, por ejemplo, cuando se hace la convocatoria de elecciones, es decir, para septiembre del año que viene. Correcto. Y eso es totalmente falso. Un proceso electoral inicia, al menos su calendario formal, inicia un año antes de la fecha de la elección. Es decir, nosotros el 4 de febrero vamos a iniciar el calendario electoral con la suspensión de las modificaciones de la dirección. Y aquí, las primarias y todo y eso. ahí vienen las convocatorias, las primarias y todo el proceso que empieza. Ahora, a mí también me ha llamado mucho la atención el desconocimiento, insisto, creo que es desconocimiento porque si no tendría que ser mala fe, cuando se le dice a los salvadoreños, mire, si usted quiere votar por consejo, venga al país. O sea, creo que es un poco irresponsable hacer un llamado, ¿verdad?, en primer lugar, a retrotraernos al 2009, cuando en el 2009 se les dijo, si quieren votar, vengan al país. Eso es totalmente irresponsable y estamos aplicando una política realmente de exclusiva, ¿no?, de exclusión más que todo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si le dice, mire, y si usted lo que quiere es, tiene dirección en el exterior y lo que quiere es votar por el municipio donde usted vivía antes o por donde nació, cambie su dirección. Mire, hay un delito que se llama transhumancia. Eso es parte de los delitos que están contemplados de fraude electoral en el artículo 295 del Código Penal. Y es cuando se modifican las direcciones con fines electorales. Es decir, yo creo que es bien delicado este tema, porque hacer un llamado a que la gente, si usted quiere votar aquí, entonces cambie su dirección, ¿verdad? Sí. Cuando por ley se ha establecido que todas estas personas van a votar, porque tienen dirección en el exterior, en la circunscripción, en este caso, que corresponde a emitir todos los votos que van a ser cargados a San Salvador. Yo creo que realmente, pues, entendería que quizás es un poco de desconocimiento en la materia electoral. Y ya para finalizar con este tema, la Junta de Vigilancia Electoral, ¿cómo puede dar seguimiento, por Constitución también le corresponde, al tema de los votos desde el exterior? Si no pueden mandar delegados, obviamente no podrán estar en cada casa o en cada ciudad. Mire, yo tengo una diferencia con algunos pronunciamientos que se han hecho sobre la vigilancia establecida en esta ley. Okay. En primer lugar, porque se dice no hay vigilantes para la JRVEX, porque no lo dice. La ley dice al final, y que quizá yo soy muy bien pensada, ¿verdad? Quizá yo actúo de buena fe y pienso que esto pues tendría que ser así.
la ley al final establece que de manera supletoria se aplicarían en todo caso la ley de partidos políticos y por supuesto el código electoral. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde están las facultades de vigilancia para los partidos políticos y esto implica que los partidos políticos puedan poner un vigilante en cada una de las juntas receptoras de voto. Ahora, una cosa es el voto presencial donde todo el mundo podrá seguir la ruta del elector cuando llega, que marca, etcétera, que también hay un tema tecnológico de si las máquinas estarán conectadas en línea, no estarán, que si se emitirá un comprobante, que es el contenido del comprobante que se va a dar del voto, si esto puede ser un mecanismo de presión también para alguien, ¿verdad?, malintencionado que pueda pedir el comprobante de cómo votó un elector, cuál es el contenido, etcétera, todo esto. Y otra cosa es la HELVEX. La HELVEX es la autoridad que va a conocer de los votos remotos, es decir, de los votos por internet. Y aquí, en primer lugar, porque no es la autoridad electoral la que va a hacer el conteo de votos, eso lo hace una máquina, se hace de manera automática. Mire, en temas de proceso, los únicos que pueden... las personas que tienen más facilidades para manipular el proceso son justamente quienes lo crean y hoy puede estar perfecto y mañana no necesariamente, ¿no? Claro, las empresas no internacionales, reconocidas internacionalmente, habría que comprobar, por supuesto, que sean empresas que tengan una experiencia suficiente. Ahora, ¿por qué? Porque no va a ser una empresa como nos ha pasado y hemos estado viendo en las contrataciones públicas constituidas este mismo año o el año anterior, ¿verdad? Porque también eso es una nueva moda. Sino o empresas que tengan conocimiento y que tengan experiencia, comprobada experiencia en otros lugares con procesos similares, porque aquí nos estamos jugando a la voluntad popular. Mire, Eduardo, cuando hay una vulneración en los votos de una circunscripción, por ejemplo, lo que ocurre es que se vulnera la voluntad popular. Y si hay un principio esencial en cualquier proceso, es el respeto a la voluntad popular. Por eso, y aquí voy a referirme a otro tema que creo que también está muy relacionado a todo este diseño, es cuando se ofrecen candidaturas que no cumplen con los requisitos para el cargo. Y aquí me estoy refiriendo concretamente al tema de la reelección inmediata. Ofrecer candidaturas que no cumplen con los requisitos, pero que además el tribunal los admita, eso es fraude electoral. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando antes de la pausa, específicamente, Ruth, de los temas de la legalidad y todo el proceso pues, que conlleva, obviamente, las próximas elecciones. Mencionaba usted el tema, tras el anuncio del presidente, que buscará una candidatura precisamente para participar en busca de una reelección, que ya lo ha hecho oficial. Cuentan que hubo un expresidente de la República, que decía o a la Casona o a Mariona. A la Casona se le conoce tradicionalmente como Casa Presidencial. Casa Presidencial. Y yo creo que esa frase de ese expresidente resalta muy bien lo que ocurre bajo este nuevo contexto. Yo creo que es casi así como o reelección o prisión. Y es que fíjese, Eduardo, que durante todo el periodo del ejercicio de gobierno, se han evidenciado varias vulneraciones, no solo a los derechos humanos que ya hemos tratado y que no estamos hablando de la defensa de las pandillas, ¿verdad?, sino que estamos hablando de la defensa de miles de personas inocentes que han sido detenidas sin que se les siga un debido proceso. Pero también estamos hablando de un incremento de la corrupción.
Yo creo que hay todo un sistema, un ecosistema que no necesariamente involucra directamente o que no lo representa el presidente de la República, sino de todo un ecosistema que está debajo, que realmente lo que necesitan es que el presidente continúe en el puesto. Y por tanto, yo creo que quizás son los que le alientan y le aconsejan de manera equivocada que se mantenga en el poder, porque necesitan que él esté en el poder para evitar que las instituciones de control los puedan tocar. ¿A qué me estoy refiriendo? Hace el 26 de octubre, hace 2 días, fue emitido un informe de una organización muy importante de World Justice Project, que refiere que El Salvador está dentro de los 30 países más corruptos del mundo. Y además estamos dentro de los 32 países más autoritarios del mundo. Fíjese que El Salvador es un país que no ha tenido, nosotros no hemos vivido una democracia plena, lo hemos conversado también en este espacio, porque nuestro sistema de control no ha sido un sistema de control óptimo. Es decir, un sistema de control, un sistema de rendición de cuentas, un sistema de frenos y contrapesos, etcétera, implica no solo que existan, y una democracia implica no solo que existan mecanismos para garantizar los derechos de la ciudadanía, sino también que existan instituciones que se controlen, es decir, que controlen el poder y que controlen el poder del Ejecutivo. Lamentablemente nosotros estamos en un sistema de cooptación del poder desde el Ejecutivo y esto impide que instituciones puedan desplegar todas sus funciones establecidas constitucionalmente o legalmente, como el Tribunal de Ética Gubernamental, para precisamente poder establecer esos límites y poder tomar decisiones donde existan señalamientos y sanciones o premios, pudiera ser también, hacia funcionarios públicos. Ustedes, de hecho, presentaron un escrito a la Corte de Cuentas por uso de fondos públicos en protección de personas no contempladas en la ley. Llegaron y presentaron ese escrito. Así es, porque también hace 2 días conocimos por la revista Factum de esta revelación de que se estaban pagando con fondos de los salvadoreños la seguridad, se estaba financiando la seguridad personal de personas que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Entonces, si la ley es clara y dice a quiénes se le puede brindar seguridad y por supuesto, esto significa poner a su disposición recursos públicos, porque con eso es con lo que se contrata a los supernumerarios o a los PPI, pues entonces, ¿qué hace financiando el gobierno de El Salvador la seguridad de Herbert Saca? ¿Qué hace el gobierno de El Salvador financiando la seguridad de José Luis Merino? O sea, o está evidenciando esa investigación que presenta Factum los vínculos precisamente con personas señaladas por actos de corrupción, por presuntos actos de corrupción en el pasado, o lo que está haciendo es simplemente diciendo, mire, esos vínculos se mantienen. Esos vínculos no solo existieron hasta el 2020-2021 que cubre esta investigación, sino que también continúa. Yo creo que es bien importante y por eso se presentó esa solicitud, esa denuncia a la Corte de Cuentas de la República, porque en una democracia, en un sistema de frenos y contrapesos, pues las instituciones debieran actuar. Y cuando, después de estas declaraciones, por ejemplo, como cuando pusimos hoy en la mañana la denuncia, empiezan los troles a decir, es que ustedes lo que quieren es atacar al gobierno. O sea, esto en primer lugar, yo creo que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana debiera pensar en que la ejecución de fondos públicos tiene que estar disponible para todos y para todas. Es decir, si de algo padece este gobierno, es de opacidad. Tiene una infección de opacidad espantosa y eso lo único que privilegia es la corrupción. Por eso fuimos hoy a la Corte de Cuentas y esperamos que la Corte de Cuentas haga un examen especial para verificar e investigar el uso de recursos públicos, el uso de fondos públicos, el uso de los impuestos de los salvadoreños en la contratación de seguridad personal de personas, de ciudadanos que no están comprendidos en la ley. Ahora, la ley
especifica quiénes son las personas sujetas a, o si ocurre algún tipo de amenaza o algo que los mismos tribunales podrían determinar que una persona necesita una seguridad especial de PPI. Ese es el caso cuando hay una protección de testigos. Correcto. Pero eso tiene un procedimiento diferente. Claro. Entonces, no estamos hablando de protección de testigos. Incluso en el listado que aparece en la revista Factum, hay personas que nosotros no hicimos referencia en nuestra denuncia, que la denuncia no es contra los sujetos, vamos a decir, que no son parte del gobierno, de aquellas personas que no son funcionarias. Estamos hablando, la denuncia en este caso particular es contra el director de la Policía Nacional Civil, porque él es el que autorizó, en este caso, que se le diera este tipo de seguridad a estas personas. Pero de estas personas relacionadas en la comunicación, en la revista, nosotros seleccionamos 6. ¿Por qué? Porque hay personas que realmente, por el cargo que ocupan, por ejemplo, magistrados, pues tienen, según la ley, la posibilidad de tener una seguridad. O sea, esto es un tema que, más allá de que nos guste, que nos parezca, que los diputados tenían PPI, que para qué tenían PPI, y que hoy aparecen no solo los diputados, sino este otro montón de gente, eso es otra cosa, ¿no? Ha sido muy criticado en el pasado el uso de recursos públicos para la contratación de personas que incluso tienen protección por ley. Pero eso es otro análisis. Ahora, aquí estamos hablando de 6 personas en concreto. Herbert Saca, José Luis Merino, ambos con presuntas investigaciones por temas de corrupción. Estamos hablando de Lester Toledo, en este caso un asesor extranjero, un asesor venezolano. Estamos hablando de Crisia Fuentes, que además lo que tiene en este caso es un rol partidario, es una dirigente partidaria, entonces también estamos sufragando, parece, a la seguridad de los miembros de los partidos. Sería la 4ª persona. También está el empresario Fito Salume, y el último es Salvador Alas, que también fue, en este caso, exfuncionario, pero que continuó, aún habiendo salido del gobierno, continuó con este servicio de seguridad personal. Vamos a ver qué es lo que determinan las investigaciones. Ruth, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Eduardo. Para mí siempre es un placer estar en este espacio. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.